Hay momentos en la historia en los que una dictadura revela sus verdaderos miedos de la forma más inesperada posible. No ocurre durante una guerra ni frente a un levantamiento armado. Ocurre en un parque cualquiera, en una tarde aparentemente inofensiva, cuando un grupo de adolescentes decide perseguir un balón de cuero entre árboles y caminos de tierra. Porque algo tan simple como correr detrás de una pelota incomodó a un régimen entero. Bienvenidos a Te Resumimos Libros. Hoy hablaremos de las futbolistas que desafiaron a Mussolini, de Federica Seneghini, y te invitamos a quedarte hasta el final porque esta no es solamente la historia olvidada del primer equipo femenino de fútbol en Italia, sino el retrato de cómo el poder puede llegar a temer profundamente aquello que parece más inocente. La historia comienza en Milán, a finales del verano de 1932. Italia vive completamente atravesada por la maquinaria del fascismo. Benito Mussolini lleva años consolidando un modelo político que no pretende controlar únicamente las instituciones del Estado, sino también la conducta cotidiana de los ciudadanos. El régimen interviene en la educación, en la prensa, en la estética pública, en la manera de vestir y hasta en la forma correcta de utilizar el cuerpo. Todo debe encajar dentro de una visión disciplinada y ordenada de la nación italiana. En medio de ese escenario, el fútbol ocupa un lugar gigantesco. No es solo un deporte. Es una herramienta de propaganda nacional. El régimen entiende perfectamente que los estadios generan identidad colectiva, emoción y sentido de pertenencia. Por eso convierte a los futbolistas en héroes populares y prepara con enorme entusiasmo el Mundial de 1934, que se celebró precisamente en Italia. Pero hay un detalle fundamental en toda esta glorificación deportiva. El fútbol está pensado exclusivamente para los hombres. El régimen fascista considera que este deporte sirve para formar cuerpos fuertes, competitivos y agresivos. Futuras figuras masculinas de la patria, guerreros modernos. La mujer, en cambio, ocupa otro lugar dentro de esa visión ideológica. Debe representar fertilidad, disciplina doméstica y obediencia social. Puede practicar ciertos ejercicios físicos, sí, pero únicamente aquellos considerados elegantes, controlados y compatibles con la maternidad. La frontera es clarísima. El deporte femenino aceptable es aquel que no pone en cuestión el papel social asignado a las mujeres. Y precisamente ahí, sin entender todavía el tamaño del terremoto que provocarán, aparecen las hermanas Rosetta, Marta y Giovanna Boccalini junto a sus amigas Nini Zanetti y Losa Strigaro. Son adolescentes, algunas apenas superan los 15 años. No están organizando una protesta política ni intentando desafiar conscientemente al fascismo. Lo único que hacen es jugar porque aman el fútbol con una pasión auténtica. Jugar porque crecieron viendo partidos, leyendo prensa deportiva y admirando figuras como Giuseppe Meazza, la gran estrella de la Ambrosiana Inter. Para ellas el fútbol es alegría, emoción y libertad física, nada más. Pero en los sistemas autoritarios incluso la espontaneidad puede convertirse en un problema. Federica Seneghini reconstruye esta etapa inicial con una sensibilidad extraordinaria. El libro muestra cómo aquellas chicas comienzan reuniéndose en parques públicos de Milán, improvisando partidos entre ellas bajo la mirada cada vez más incómoda de quienes pasan alrededor. Lo que hoy parecería una escena cotidiana, entonces resultaba escandaloso. Las muchachas jugaban con vestidos incómodos, faldas largas y ropa que hacía casi imposible moverse con naturalidad. Corrían, gritaban, se empujaban y caían al suelo mientras la gente observaba con desconcierto creciente. Algunos transeúntes se detenían para insultarlas. Otros les gritaban que aquello no era comportamiento de señoritas. Había quien directamente las acusaba de exhibirse de manera indecente. Y aquí sucede algo decisivo para toda la historia. La presión social no logra destruirlas, produce exactamente el efecto contrario. Las chicas entienden que si quieren seguir jugando, necesitan organizarse de verdad. Ya no basta con reunirse en el parque. Deben crear una estructura más seria,
conseguir un lugar seguro donde entrenar y encontrar adultos capaces de protegerlas frente a la hostilidad pública. En ese momento emerge una figura fundamental, Losa Strigaro. Seneghini retrata a Strigaro como la gran estratega silenciosa del grupo. Tiene una inteligencia práctica impresionante y comprende que sobrevivir dentro de un sistema autoritario exige aprender a moverse dentro de esas propias reglas. Gracias a ella, el grupo comienza a transformarse. Consiguen un entrenador joven llamado Piero Cardosi y toman una decisión brillante. Nombran presidente del equipo al padre del entrenador, Ugo Cardosi, y dueño de una tienda de vinos en Milán. Aquella tienda se convierte en la sede clandestina del nacimiento del club femenino. La imagen tiene algo profundamente simbólico. Un pequeño comercio común funcionando como refugio para unas adolescentes que intentan defender su derecho a jugar al fútbol. Desde allí empiezan a enviar cartas a revistas deportivas buscando reclutar más jugadoras. Y lo hacen utilizando un lenguaje cuidadosamente calculado. Porque en lugar de confrontar directamente al régimen, emplean las mismas ideas que el fascismo promovía oficialmente. Argumentan que quieren practicar deporte al aire libre para fortalecer su salud física. Dicen que prefieren el ejercicio sano antes que los salones cerrados llenos de humo. Incluso prometen jugar de manera moderada, utilizando exactamente el vocabulario que Mussolini empleaba cuando hablaba del deporte femenino. Es un movimiento de inteligencia extraordinaria. Las chicas comprenden que desafiar frontalmente al sistema sería suicida, así que deciden infiltrarse dentro de su propia retórica. Y durante un breve tiempo funciona. El equipo comienza a crecer. Lo que empezó como un grupo de amigas terminó convirtiéndose en el grupo femenino calcístico milanés, con cerca de 50 jugadoras interesadas en participar. Ya no son unas adolescentes improvisando partidos en secreto, empiezan a parecer un verdadero club deportivo. Naturalmente, el crecimiento atrae atención. Y junto con la atención llega el rechazo público organizado. La prensa más conservadora inicia una campaña feroz contra ellas. Los periódicos las presentan como una extravagancia ridícula importada desde Estados Unidos. Algunos periodistas deportivos aseguran que el fútbol femenino representa un antideporte. Otros directamente cuestionan su feminidad, pero quizá lo más inquietante es la intervención del discurso médico. Varios especialistas comienzan a publicar artículos asegurando que el fútbol puede deformar el cuerpo femenino, endurecer las facciones y alterar el comportamiento natural de las mujeres. Sin embargo, el argumento central es todavía más duro. Sostienen que los golpes, el esfuerzo físico y el contacto violento podrían afectar la fertilidad de las jugadoras. Y ahí el asunto se vuelve delicado para el régimen fascista, porque dentro de la ideología oficial, la maternidad ocupa un lugar casi sagrado. Las mujeres deben producir hijos para fortalecer la nación. Cualquier actividad percibida como amenaza para esa función maternal es vista con enorme desconfianza. Lo impresionante es que incluso en medio de semejante presión, las futbolistas siguen avanzando. Y nuevamente aparece la inteligencia estratégica del grupo. Entienden que necesitan legitimidad científica para sobrevivir. Así llegan hasta Nicola Pende, uno de los médicos y endocrinólogos más prestigiosos de Italia, respetado incluso por el régimen. Contra todo pronóstico, Pende emite un informe favorable. Dictamina que el fútbol practicado de manera racional y sin excesiva competitividad no perjudica ni la estética femenina ni la fertilidad. Ese documento se convierte en un salvoconducto temporal. Gracias a la firma de Pende, las autoridades no pueden prohibir al equipo sin desautorizar a uno de sus propios expertos, pero el régimen tampoco está dispuesto a permitir que la situación crezca sin control. Ahí entra en escena Leandro Arpinati, presidente del Comité Olímpico Italiano. Arpinati adopta una solución aparentemente conciliadora, pero que en realidad es profundamente humillante. Autoriza al equipo a jugar, pero bajo condiciones absurdamente restrictivas.
declara que el fútbol femenino será tratado como un experimento privado. Los partidos deberán jugarse a puertas cerradas sin público. Además, las jugadoras tendrán prohibido utilizar balones normales de cuero. Deberán emplear pelotas de goma mucho más ligeras. También se prohíbe levantar el balón del suelo. Nada de juego aéreo, saltos o cabezazos. Todo debe mantenerse bajo control. Pero la regla más delirante llega con las porterías. Las autoridades prohíben que haya mujeres jugando como porteras. El motivo oficial es que un balonazo fuerte en el abdomen podría afectar sus órganos reproductivos. La solución que impone el régimen resulta casi surrealista. Las porterías deberán ser defendidas por chicos adolescentes de las categorías inferiores de la Ambrosiana Inter. La escena es tan absurda que parece inventada, pero ocurrió realmente. Aquellas jóvenes que luchaban por ser tomadas en serio terminan obligadas a jugar acompañadas por muchachos que debían proteger simbólicamente su feminidad. Y sin embargo, incluso dentro de esa caricatura impuesta, ellas continúan entrenando. Continúan organizándose, continúan perfeccionando su juego. Hay algo conmovedor en esa perseverancia, porque el libro deja claro que aquellas futbolistas no estaban movidas únicamente por rebeldía política. Lo que las sostenía era amor genuino por el deporte. Rosetta Boccalini definiría años más tarde esa pasión con una frase inolvidable. Era un amor tenaz, no un capricho. Toda esa resistencia silenciosa conduce finalmente al gran clímax de la historia el 11 de junio de 1933. Ese día se celebra el primer partido público oficial de fútbol femenino en Italia y lo que sucede supera cualquier expectativa. Las organizadoras dividen a las jugadoras en dos equipos formales, el GS Ambrosiano y el GS Cinzano. El detalle del patrocinio es importantísimo. La empresa Cinzano, una marca reconocida de licores, proporciona uniformes oficiales y aporta una apariencia de profesionalidad que cambia la percepción pública del evento. El partido se disputa en el campo Fabio Filzi, en Milán, y más de 1,000 espectadores acudieron a verlo. La imagen debió ser impactante para la época. Las futbolistas aparecen uniformadas, concentradas y decididas. Las jugadoras del Ambrosiano visten camisetas negras y azules, inspiradas claramente en el Inter. Las del Cinzano recuerdan a la Juventus. El público observa algo que nunca antes había visto. Mujeres jugando al fútbol con auténtica seriedad competitiva. El partido termina con victoria del Cinzano por 1-0, gracias a un gol de Mina Bolzoni, pero el resultado importa menos que la sensación colectiva que dejó el encuentro, porque durante 90 minutos todas las burlas, las teorías pseudocientíficas y los prejuicios quedaron desarmados frente a una evidencia muy simple. Aquellas mujeres saben jugar. La reacción posterior de la prensa resulta todavía más sorprendente. Algunos periódicos deportivos cambian completamente de tono. La revista Il Calcio Illustrato publica un reportaje elogioso firmado por Max David bajo un titular histórico: Meazza con faldas. Por primera vez las futbolistas son tratadas como deportistas reales y no como una anomalía ridícula. Se comentan tácticas, alineaciones y desempeño técnico con respeto genuino. Y entonces ocurre uno de los momentos más emocionantes de toda esta historia. Después del partido aparecieron en el campo la plantilla masculina profesional de la Ambrosiana Inter. Sus ídolos, los hombres a quienes admiraban desde niñas. Entre ellos estaba Giuseppe Meazza, futura leyenda mundial del fútbol italiano. Meazza se acerca a Rosetta Boccalini y le da la mano llamándola nuestra pequeña campeona. Ese instante resume toda la dimensión emocional del libro. Después de meses soportando insultos, humillaciones y prohibiciones absurdas, aquellas chicas reciben reconocimiento directo de las máximas figuras del fútbol nacional. Debió sentirse como tocar el cielo por un instante, pero precisamente ahí comienza el final. El éxito del partido provoca alarma en las altas esferas del régimen. Hasta entonces el fútbol femenino había parecido una rareza incontrolable. Ahora se vuelve visible, popular y potencialmente contagioso.
El problema ya no son unas adolescentes jugando en secreto. El problema es que el público ha respondido positivamente, que los periódicos empiezan a tomarlas en serio, que existe la posibilidad de que otras mujeres quieran imitarlas. La situación política empeora todavía más cuando Leandro Arpinati cae en desgracia dentro de las luchas internas del fascismo. Su lugar pasa a ser ocupado por Achille Starace, un dirigente mucho más rígido y fanático. Starace tiene una visión totalmente militarizada del deporte. Para él, el fútbol debe seguir siendo exclusivamente masculino. Además, la atención propagandística del régimen está enfocada en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. El Estado quiere medallas femeninas en disciplinas consideradas apropiadas, no mujeres jugando al fútbol. Y entonces llega el golpe definitivo. Justo cuando el equipo planea disputar el primer partido interurbano femenino de Italia contra un club recién creado en Alessandria, el Comité Olímpico emite un comunicado oficial prohibiendo la formación de equipos y torneos femeninos de fútbol en todo el país. La represión no se limita a un simple documento administrativo. Según reconstruye la autora de este libro, representantes del régimen irrumpen físicamente en la tienda de vinos de los Cardosi y confiscan los balones. El mensaje es inequívoco. El fútbol femenino ha terminado, pero lo más duro viene después. Las jugadoras fueron literalmente redistribuidas hacia otros deportes considerados más adecuados para mujeres. Algunas son enviadas al baloncesto, otras al atletismo. Las autoridades analizan sus cuerpos y deciden por ellas qué disciplina deben practicar. La violencia simbólica resulta enorme. No solo les quitan el fútbol, les arrebatan la capacidad de elegir. La historia aquí conecta esta repercusión deportiva con el clima político general del fascismo. Varias familias relacionadas con las jugadoras también sufrieron persecuciones reales. Por ejemplo, el marido de Giovanna Boccalini fue arrestado por actividades antifascistas. La policía secreta vigila constantemente a opositores y sospechosos, y la autora recuerda que detrás de esta historia deportiva existió un sistema represivo auténtico que destruyó vidas enteras. Con el tiempo, el grupo femenino calcístico milanés desapareció en silencio. Las camisetas quedan guardadas en baúles, los entrenamientos terminan, el sueño se desvanece. Algunas jugadoras consiguen triunfar en otros deportes, pero el fútbol, su verdadero amor, les es arrancado durante los mejores años de juventud. Y quizás lo más triste es que durante décadas nadie volvió a hablar de ellas. Ese silencio histórico es lo que hace importante esta obra de Federica Seneghini. Gracias a investigaciones de archivo, cartas olvidadas y recortes de prensa rescatados, la autora reconstruyó una memoria que había sido prácticamente borrada. Incluso las futbolistas italianas que reaparecieron en los años 70 desconocían por completo la existencia de aquellas pioneras de 1933. Les habían robado también el derecho a tener antecedentes, referentes y continuidad histórica. Por eso, el libro posee una fuerza emocional tan poderosa. No se limita a contar una anécdota deportiva curiosa. Habla de cómo el poder intenta controlar incluso aquello que parece insignificante. Habla de la importancia del cuerpo, del movimiento y de la libertad cotidiana. De mujeres jóvenes que jamás imaginaron convertirse en símbolos y que precisamente por eso terminaron revelando las grietas de un régimen obsesionado con la obediencia. Y hay una idea final impresionante que atraviesa toda la obra. El fascismo sí permitía que las mujeres hicieran ciertos deportes. Porque financiaba espectáculos gimnásticos masivos, coreografías perfectamente sincronizadas y ejercicios colectivos donde cientos de cuerpos femeninos se movían al unísono siguiendo órdenes precisas. Eso no representaba una amenaza porque enseñaba disciplina, uniformidad y obediencia. El fútbol era distinto. El fútbol exige improvisación. Obliga a tomar decisiones individuales en tiempo real. Requiere confianza espontánea entre compañeras. Hay caos, intuición y creatividad constante.
Una futbolista no puede esperar instrucciones para cada movimiento, tiene que pensar por sí misma. Y eso, en el fondo, era lo que aterrorizaba al régimen, porque aquellas adolescentes no solo estaban aprendiendo a jugar, estaban aprendiendo autonomía. Y bueno, si llegaste hasta aquí, te invitamos a leer el libro completo, porque pocas veces el deporte, la memoria y la dignidad humana se cruzan con tanta fuerza en una misma historia. Suscríbete a Te Resumimos Libros para no perderte de ninguno de nuestros próximos videos. Y recuerda que hay gestos aparentemente pequeños que terminan revelando los miedos más grandes del poder.